No, estoy Machiavelli acá, está en estoy acá, cama, perdón. profe. Estoy acá. Lo asustaste, pobrecito. Che, Luciano, ¿puede ser que no te vi en las últimas clases? ¿Estás siguiendo un poco? ¿Estás viendo los videos? No digo que sean importantes, digo para seguir en la charla, más o menos. Solo la clase de ayer no estuve, profe. Después estuve viniendo, sí. Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, a ver, por ahí tienen la cámara apagada y yo, como son los que me miran siempre y me hablan, este, ¿quién más que vi recién? A Facundo. Facundo, hace rato que no te veo. ¿Vos? ¿Puede ser? ¿Cómo ¿Ahí se me andás? escucha? Sí, ¿cómo andás? La semana pasada creo que no estuve porque, bueno, tuve unos problemas familiares acá en casa, mi abuela. Ningún problema. Pero Eh, ¿estás más o menos metido en los 30 o estás perdido? sí, sí, no, no, más o menos voy. Estoy anotando acá, tomo apuntes. Bien, 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 bien. Bueno, escuchen, vamos a andar, porque les quiero leer algunas cosas y no quiero que se nos vaya el tiempo, porque yo me pongo a charlar y después se complica. Me pongo, a charlar no, me pongo muy monólogo. A ver, si esto que ayer presenté y al final no... aguántenme un cachito. Bueno, porque ayer lo hice medio rápido y tenemos que tomar registro. Entonces, a ver. Tengo ¿te puedo Sí, hacer una pregunta? O dale. sea, ya que vas a recapitular de lo que estábamos hablando ayer, por ahí Sí, como para traerte un poco sí. de lo que estábamos hablando, que hubo al final, o sea, pues, no sé si se juntó con otra respuesta o yo estaba demasiado mal como para llegar a entenderlo. O sea, yo te había preguntado si el peronismo, o sea, sí, si el peronismo era una cosa amorfa entre la izquierda y la derecha. O sea, algo ahí en el medio que no llegaba o sea, no era ni una cosa ni la otra. Y después, o sea, no me acuerdo si fuiste vos o uno de los chicos que el tema de la tercera posición, y después el tema de que sí, pero no, o sea, estaban con unos y después estaban con otros, o con el tema este de por querer tener mayor cantidad de poder o aglutinar poder, se casaba con todos y no se casaba con ninguno. O sea, algo de eso habíamos hablado, estábamos hablando y Claro, pero lo que me quedé pasa, en el medio. Ernesto, que me tiraste, escúchame. No, la verdad es que yo les vuelvo a decir, no es porque digo la materia que yo dicto y de la que estoy enamorado es compleja, es realmente muy compleja, pero es muy extensa. Ahora, ¿se acuerdan que al principio leímos una clase en la unidad estructural o anticipatoria en la cual dijimos peronismo? Y el eje fue cuántos peronismos hay, y entonces yo le di un esquema, lo pueden, vuelvan a verlo, hay una digitalización, hay con un esquema que se puede seguir. Las preguntas sobre el peronismo son múltiples y han hecho que los ríos de tinta corran y que en realidad sea el principal problema de identidad nacional política. ¿Qué es el peronismo? Entonces, tantas personas como se quiera a la izquierda o a la derecha se refieren a un estatuto peronista que absolutizan sobre otros parámetros del peronismo que tal vez existieran en un momento, pero no fueron los centrales. ¿Cuál fue el eje central a lo largo de los 70 y pico de años de vida del peronismo? Hay que hacer un análisis lo más objetivo que se pueda. ¿A qué le llamo lo más objetivo que se pueda? Bueno, viendo las etapas, los contextos, los actores sociales, la estructura económica, las decisiones, la programática y el marco ideológico que definen esos actores que se llaman a sí mismos peronistas.
hubo tantas alianzas y el peronismo estuvo sometido también a tanta fragmentación posteriormente al 55, que es difícil decir que el peronismo no haya tenido siempre fragmentos a derecha y a izquierda. Los tuvo. Ahora, no los tuvo en el periodo original, porque era el periodo fundacional. De ese periodo se hacen reinterpretaciones, digamos, sobre fundamentos que a veces son un poco elusivos, mucho eufemismo respecto de la izquierda, la derecha del peronismo. Yo preferiría, en vez de hacer una gran comparativa, que la hicimos al principio y viendo que hoy día Pérsico, Moyano, y puedo seguir nombrando actores de la vida nacional que revistan en posiciones llamativamente antagónicas, pueden reclamarse peronistas y pueden reclamar un estatuto del peronismo que resulta llamativo. Doy un ejemplo. El ejército de desocupados que está hoy, que es en realidad un estatuto nuevo de la descomposición del neoliberalismo en la estructura económica argentina y latinoamericana, pero en la Argentina muy particular. Entonces, esa agremiación de desocupados que con el siglo XXI puebla las calles y que siente que el peronismo es la referencia dadora, que garantiza que el Estado sea el que dé un nuevo derecho a ese estatuto que se llama pérdida de empleo. Se parece bien poco con el periodo fundacional del peronismo, en donde el trabajo era una institución indudable. El trabajo organizaba la vida del peronista, organizaba la vida del sindicato, y hoy los sindicatos están ausentes de los desarrapados que o juntan cartón o van a pedir un subsidio. Sin embargo, Pérsico y el movimiento Evita también se reconocen peronistas, porque entienden que el Estado peronista siempre creó nuevos derechos ante nuevos sujetos. Ahora, lo que pasa hoy es contexto del neoliberalismo del siglo XXI, del fin del siglo XX y siglo XXI. No lo puedo concebir como una generalización. El peronismo de los 60, fines de los 60, después de la resistencia, era un peronismo que vivía en un contexto revolucionario donde las juventudes eran el ariete de los cambios. Perón vio eso y mutó, porque era un hombre pragmático, quería volver al poder. ¿Diríamos que eso formó parte del primer peronismo? No, Perón era absolutamente anticomunista, todo lo que los rodeaban era anticomunista, la Argentina era anticomunista. Ahora, ¿hubo un diálogo entre marxismo y peronismo? Sí, los peronistas que no querían dialogar con el comunismo seguían cantando ni yanqui ni marxista y se armaban y le daban de tiros y de golpes a los jóvenes que eran marxistoides. Y los marxistoides se armaron y le dieron de tiros a los burócratas sindicales. Se mataron. Entonces digo, difícilmente la historia del peronismo no tenga izquierda y derecha. El tema es que en cada contexto hay que ver, de nuevo, programática, contexto económico, el mundo, las usinas ideológicas. El problema del peronismo, que es un organismo sinuoso, orgánicamente muy sinuoso, y se adhiere a condiciones generales que tienen un costado peronista. ¿Quién va a decir que el peronismo no es la principal entidad política popular? Si entendemos popular, estar cerca de las necesidades de los sectores vulnerables, trabajadores, humildes, el peronismo ha tenido, en ese sentido, discurso, programática, acción, de izquierda y de derecha. ¿Entienden? El problema es ir viendo la institucionalidad que recrea el peronismo, y en este caso concreto, de los años 30, yo quiero que ustedes, sin irnos al maoísmo, al castrismo, porque después vamos a hablar de eso, tratemos de pensar en este contexto. Estamos hablando de orígenes del peronismo. Entonces, lo que estamos viendo ahora es hacer que el peronismo reverbere en una etapa anterior, que es un mal que, a ver, el peronismo ilumina una etapa anterior por su importancia. Estamos más pendientes de los factores que van a dar como resultado el 17 de octubre que de lo que ocurrió en los 30. Por esa razón yo enfatizo Murmis y Portantiero, que nos ponen en época y nos dicen, ojo, del 30 al 43 pasó esto. Y acá no estaba Perón. O Perón era un personaje, a ver, importante pero menor dentro de una logia, o todavía no estaba en una logia.
¿Entienden? Entonces, lo que yo diría ahora en este contexto es esto. El periodo 30-43 nos tiene que perfilar a pensar que, empiezo por la parte de abajo del cuadro, la parte de abajo de este cuadro que es incalificable, lo reitero, en la parte de abajo hay un desarrollo estructural de los años 30, del 30 al 43, década y media, pongámosle, hay un desarrollo estructural que no depende de las voluntades personales, ni de clase. El desarrollo de esa estructura económica argentina, que es producto del cierre de los mercados mundiales, de cierta mecanización en el sector primario, de algunas crisis de las economías regionales, determina, bueno, un proceso de migraciones internas muy poderoso, no tan voluminoso ni intenso como habían sido, obviamente, la inmigración europea, la gran masa inmigratoria. Pero sí es un movimiento sobre el que nos tenemos que detener. Yo no les puse un capítulo, hay un capítulo en el texto de Sudamericana hablando exclusivamente de las migraciones, porque me parece que no terminamos más, sino, ¿no? Pero sí hay que prestarle atención a esto de las conurbaciones y esos sectores que acceden al Gran Rosario, al Gran Córdoba, al Gran Mendoza, pero sobre todo al Gran Buenos Aires. La zona de San Martín, de Avellaneda, algunas regiones de Matanza, pero sobre todo Lanús, Avellaneda, San Martín, lo que hoy es Vicente López, tienen sectores sectores de barrios obreros, nutridísimos por ese eslabonamiento de migrantes internos. Este es un elemento que lo podemos seguir paralelo a la pauperización de sectores agrícolas y también a la fuerte pauperización que desde el 30 sufren los sectores trabajadores en toda la Argentina, en los primeros 30. Bien, paralelo al proceso de migración, o concomitante con el proceso de migración, está el proceso de urbanización. Los años 30 y los 40, la Argentina tiene un gran proceso de obra pública. Hay un desarrollo que lo podemos seguir con Bunge, Alejandro Bunge, un gran pensador económico, un economista de la época, digamos que ya era un nacionalista, más cerca al pensamiento, si quiere, nacionalista en términos nacionalistas, ¿no? Es decir, no un nacionalista económico, sino un hombre que pensaba en la soberanía desde el punto de vista estratégico, etc. Y entonces ahí aparece el tema del cemento, de los caminos, de la marina mercante, pero sobre todo la Argentina entonces empieza a dotarse de una infraestructura paralela a la que habíamos tenido con el ferrocarril, que agiliza otros procesos, no solamente los productivos, sino también ciertos procesos internos del comercio, y que permite, escuchen, acá me salto un poquito la línea, que permite algo que no se llegó a producir del todo, que es la integración vertical del agregado de valor. Yo tengo materia prima y puedo tener una mercancía final, hay una serie de eslabonamientos verticales de esa producción que determinan que puedo tener una industria integrada, ¿no? Bueno, creo que quedamos de acuerdo en las clases anteriores que a la Argentina le faltaban algunos insumos fundamentales como energía, minerales, ¿no? Algunas industrias básicas para establecer esto. Pero, por ejemplo, en el rubro alimenticio, las regiones de la Argentina están muy distantes de los centros productivos. Entonces, los caminos funcionan como una gran baja en el coste de traslado, ¿no? El transporte, en el flete, para hacer que los frutos, ciertas materias primas textiles como el algodón, ciertas materias como el tabaco, los residuos vitícolas que eran procesados, es decir, la manufactura de todos los alimentos, que era el elemento que más creció, a ver, el área industrial que más creció en la Argentina, tuviese ahí cierta integración vertical. No completa, pero cierta integración. Entonces digo, ahí tenemos obra pública y con esto que estoy diciendo, vamos a la pregunta que me hizo don Ernesto Arrichón. ¿Qué estoy diciendo? Tenemos que pensar al peronismo como la coronación de un proceso de desarrollo industrial, manufacturero, que fue posible gracias a una desestructuración del mundo primario o del área primaria, y también de una acción pública que
durante los años 30 y los primeros 40, entendió que era estratégica para sostener el valor interno del salario, de la moneda, del mercado interno, hacer una inversión en infraestructura creciente. Ahí hay un elemento que me parece muy fundamental. Entonces, y esto también lo podemos ver mirando los guarismos del crecimiento de la industria de la construcción. La construcción y su gremio aparecen en el año 35 y 36 con unas huelgas del carajo, conducidas por el Partido Comunista, porque obviamente es un gremio que va en ascenso, está presionando por mejoras, etc. Bien, el otro ítem que puse en este esquema incalificable es el de industrialización. Entonces, cuando pienso economía en los años 30, en realidad tengo que pensar la variable demográfico-cultural, la variable, si ustedes quieren, regional, tecnológica y también demográfica, que es la concentración, las conurbaciones, pero ya ahí pensémoslo desde el punto de vista de los barrios industriales, los barrios populares industriales, donde el centro eran en las fábricas, ¿no? Y finalmente el proceso de la industrialización por sustitución de importación. Todo esto es un desarrollo estructural. Ocurre durante los 30 y los 40. Esa es una precondición, es un presupuesto estructural al peronismo, ¿no? Que lo tenemos que estudiar desde los años 30. Fíjense que ahí yo saqué una flecha y puse clase obrera. Cuando pensamos la constitución de la clase obrera, ustedes se acuerdan que venimos hablando desde fines de los años del siglo XIX, ¿no? De la clase obrera. Pero particularmente en la etapa esta reformista, repetimos varias veces esto de que desaparecen los gremios muy radicalizados controlando las federaciones o las confederaciones y aparecen gremios reformistas como los socialistas, digamos, más lavados y sobre todo los sindicalistas. Bueno, si ustedes siguen esa línea, aparece alianza de clases, que fue una de las cosas que hablamos ayer, y eso remite a Murmis y Portantiero. Recuerden, ¿el hito cuál es? Cambiemos el énfasis que le ponemos al 17 de octubre. Después ustedes lo pueden evaluar, pero acá miremos así. Había una vieja guardia sindical formateada desde el año 20, 22 en adelante, pasaron 2 décadas, que se burocratizó, se acercó al Estado, entendió la necesidad de los convenios colectivos de trabajo. Se hizo una expertise importante en la negociación y en utilizar la huelga solo cuando fuera necesaria. Fíjense, es otro tramado sindical que poco se parece a aquel violento, ¿no? de la huelga, del hecho del magnicidio, ¿no? De la toma, de la trinchera, todo lo que vimos hasta los años 21-22 en la Patagonia. Estos liderazgos quieren obtener las cajas jubilatorias, quieren obtener secretariados generales con más beneficio para los trabajadores. Entienden que el empresario es aquel enemigo, comillas, pero lo entienden en términos dialécticos. Necesitan de ese empresario dialogando ahora con el Estado como árbitro. Esto, que es una concepción distinta, reformista de la mirada de la puja distributiva, es propio de los fines de los 30 y principios de los 40. Entonces, esa vieja guardia sindical está esperando el momento para hacer su participación política. Entonces, pensemos que en el año 43, cuando Perón modifica el Departamento de Trabajo y lo convierte en Secretaría de Trabajo y Previsión, todo esto es un presupuesto que existe, ¿no? Se va entendiendo, ¿no? Estamos generando, mientras conocemos los 30 y los 40, ese mundo que después va a ser el mundo peronista. Muy bien. Vamos a la línea de arriba. Empecé al revés, pero me sirve para pararnos ahí. Escuchen, en relación con esto, yo quiero leerles 2 textos. Lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Después se los voy a pasar por WhatsApp. No me acuerdo si están en la bibliografía obligatoria. Yo les doy la referencia ahora, pero son 2 paginitas y me parece que la tenemos que pensar juntos. Sí, este lo tienen. En el texto de Bellini y Corol hay una referencia para que ustedes entiendan los alcances del cambio económico de la Argentina. Yo quiero que ustedes piensen económicamente esto. ¿En qué medida la Argentina podía industrializarse y convertirse en una potencia de desarrollo industrial de acuerdo al volumen de su mercado?
Este es un parámetro. ¿En cuánto tiempo una inversión de capital se amortiza con el consumo de los habitantes de la Argentina? ¿En qué medida la inversión de capital en Argentina podía tener una altura como para ser un centro exportador a los países limítrofes o cercano, por ejemplo, Sudáfrica, por ejemplo? Son las alternativas que yo le estoy planteando para pensar, porque lo que tenemos que pensar es en qué medida el desarrollo industrial de la Argentina encontró un marco determinado. Es decir, ¿quién le puso límite a esa industrialización en la Argentina? Recuerdan que dijimos que Perón bregó por el desarrollo de la industria pesada y no lo logró. Y que eso se logró solo cuando la inversión extranjera se introdujo después del frondicismo. Perón, entonces, desde el plano ideológico del peronismo, más cercano al nacionalismo económico, encontró límites al desarrollo de la producción de máquinas de máquinas. Bien, entonces la pregunta, enigma para un tema de historia económica argentina es, ¿en qué medida esto fue pensado en los años 30? ¿Hubo pensamiento estratégico respecto de lo que no había pasado en los 20? ¿Se acuerdan? La demora de los años 20, ¿eh? O sea, el radicalismo se quedó paviando, la élite pavió y no pensó cuáles eran las estrategias para desarrollar una integración industrial después de la Primera Guerra. Bueno, en los 30, ¿se pensó la integración o el desarrollo industrial? Bueno, a esa pregunta empieza una parte de la respuesta. En la página 101 de Bellini y Corol, ¿no?, del siglo XXI, aparece un fragmento de John Hopkins, La estructura económica del desarrollo industrial de la República Argentina, Buenos Aires, Corporación para la Promoción del Intercambio, editado en el año 44. Dice este fragmento: el problema industrial según la Fundación Armour. En 1941, la Corporación para la Promoción del Intercambio, Sociedad Anónima, una entidad organizada por grandes empresas extranjeras y algunas nacionales para alentar la búsqueda de nuevos mercados, contrató a la Fundación Armour para realizar un estudio sobre la industria argentina y sus perspectivas. La misión Armour fue presidida por el economista John Hopkins e integrada por un grupo de técnicos. Los informes se publicaron entre 1943 y 1945. Una de las observaciones más comúnmente expresadas por los directores de las industrias visitadas por los investigadores de la Fundación Armour era que sabían perfectamente que su escala de trabajo era menor que la de las fábricas similares de Estados Unidos o de Europa, y que por consiguiente sus costos por unidad eran mayores. Pero, decían, la extensión limitada del mercado de que disponen impiden una mayor expansión. Se considera frecuentemente y con razón que esta es la mayor de las desventajas con que tropieza la industria argentina. Naturalmente, se trata de una cuestión difícil de resolver. Sin embargo, pueden citarse 4 formas principales de resolver el problema, ya sea aisladamente o combinadas entre sí. Algunas de las medidas que se sugieren podrían además comportar una mejora notable en el nivel de vida argentina. 1. Puede haber casos en que los salarios son susceptibles de ser aumentados directamente, aún en las condiciones actuales, dando así lugar a una expansión del mercado interno. 2. Asegurándose mercados en el exterior, algunas industrias podrían aplicar métodos más económicos de producción en gran escala. 3. En cierto número de industrias argentinas, un perfeccionamiento en la técnica usada traería aparejado un abaratamiento de los costos, lo que a su vez permitiría aumentar el consumo interno. 4. En otros casos, los precios podrían ser rebajados directamente, aumentando así la extensión del mercado. ¿Qué les parece? ¿Hace falta volver a leerlo o no? Está bien.
No, no, está bien. ¿Qué habla, profesor? Puede ser que hable de que se le presente una paradoja entre disminuir, digamos, bajarle poder adquisitivo para bajar costos, para ser más competitivo, esa disyuntiva entre bajo costos para ser más competitivo y eso comprendería bajar salario, o tiene que ver con la tecnología que no está desarrollada. ¿Con qué tiene que ver? Perdón, No, yo me lo que parece que entendí es que dice perdón. lo contrario. A ver, de Alexis. No, que yo lo que entendí justamente es que encuentran que el mercado interno es demasiado chico como para permitir un crecimiento. Entonces lo enfocan, o aumentamos el mercado interno inyectando capital directamente a partir del aumento de salarios, o conseguimos nuevos mercados exteriores que al producir en mayor cantidad bajen los costos de producción. Es lo que entendí. Tengo una pregunta, pero o sea, ¿dónde saco la plata para aumentar esos sueldos? Y da la impresión de que la plata estaba, de los márgenes de ganancia darían, con un resultado lógico, la capacidad de aumentar esos sueldos. Fue lo que entendí yo a partir, por eso habla de algunos sectores, no de todos, creo. Pero no Bueno, siempre uno fabrica. la pregunta de Facundo es muy interesante, porque en realidad habla de digamos, de lo que uno puede llamar teorías administrativas, organizacionales, ¿no? Del capitalismo. ¿En qué medida el salario compone uno de los costos y en qué medida esos costos son tan importantes en la composición del costo fijo final? Entonces, lo que el texto está diciendo, primero, digamos, lo primero que podríamos decir es, el texto está evaluando algunos límites de la economía argentina para su desarrollo industrial. Entre lo que aparece es que claramente hay preocupación de empresas extranjeras y de empresas nacionales, por eso piden una evaluación de una empresa que se dedica a esto, que es este John Hawkins, que pertenece a una empresa que Profesor, Armour igual no es una empresa de congelados de Argentina, de carnes congeladas, ¿no era? no es el frigorífico, no es. Hay un frigorífico que se llama igual. Esta era una empresa, una corporación que se dedicaba a. Así entiendo, es una empresa que se dedica a la promoción del intercambio. Bueno, la cuestión que me interesa a mí es pensar que este trabajo, como otros, no vamos a buscar, si quieren googleen Alejandro Bunge, aparecían todo el tiempo en el pensamiento de fines de los 30. Esto no quiere decir que el gobierno de Agustín P. Justo y después de Ortiz y finalmente de Castillo hayan adoptado estas políticas, pero sí que este pensamiento en torno de que el mercado podía expandirse a partir de una caída de la renta para promover la expansión de ese mercado a partir de la expansión del salario era una de las propuestas. Así como una mejora tecnológica, así como la búsqueda de mercados externos. Todas estas alternativas tuvieron una vía. La Argentina tiene un periodo, me parece que yo les mandé ahí los gráficos que tiene Bellini de la historia de la industria argentina, donde nosotros exportamos algunos textiles, algunos envasados de alimentos a, por ejemplo, Sudáfrica, a países limítrofes, pero toda esa expansión de la exportación manufacturera liviana de la Argentina durante el peronismo cae. ¿Qué les quiero anticipar con esto? Que lo que va a pasar durante el peronismo aumenta en términos macro un elemento de la economía que es la expansión del mercado interno y la expansión del consumo interno. La mejora del salario implica mayor demanda y por lo tanto la producción se vuelca casi en forma general. El consumo interno acapara la producción. Exactamente. Bueno, digo, pero acá me interesa mucho que ustedes establezcan... ¿Y cuál sería el problema, profe? Si el consumo interno crece, por consiguiente no exportan, pero si la producción, el consumo interno acapara la producción, ¿cuál sería el problema de no exportar? Pero no, que no lo planteo como un problema, lo planteo como una evolución de las tendencias
que va a tener el proceso de desarrollo macro, donde la Argentina encuentra el formato. Es decir, a partir de... Yo hice esta extensión para que entendamos de qué manera se juega en términos macro el pensamiento del desarrollo industrial en Argentina, ¿no? Bien, esto era los años fines de los 30, principios de los 40. Fue publicado en el año 44. Escuchen, Daniel Mancilla creo que me quiso preguntar algo hace un ratito, ¿puede ser? No, Ahora no. levantó... Bueno, ¿no, Daniel? Bueno, Tomás, decime. Sí, profesor, yo quería preguntar, primero, entonces lo que entendí es que las empresas, ante los ingresos, buscaban invertir las ganancias en el crecimiento económico, pero no siempre en el crecimiento de la calidad de la mano de obra, sino a veces se priorizaba lo que es el crecimiento del rendimiento de la industria, pero no en las condiciones de los mismos trabajadores, incluso a veces ingresos que se podían usar para mejorar las condiciones de la mano de obra, se priorizaba el crecimiento de la industria de por sí, que se buscaba un mejoramiento de la economía y la producción, pero para determinada clase, ¿no? A ver, vamos de nuevo, Tomás. Escúchame, la economía argentina exportaba básicamente productos primarios, ¿sí? Productos primarios. Vamos a partir del origen, pero el producto primario. Bueno, lo voy a hacer simplista. Y tenía, con esas divisas que obtenía por los productos que volcaban en el mercado, productos obviamente que no podíamos consumir nunca, producíamos para 10 veces nuestro consumo de bienes pecuarios y agrícolas. Bien, ese excedente fenomenalmente gigantesco que volcábamos en el mercado nos permitía, durante buena parte del periodo de oro, llamémoslo así, el crecimiento hacia afuera, importar con nuestros mismos clientes, digamos, ¿no? En principio Gran Bretaña, en segundo lugar Francia, Alemania, Bélgica, nos remitían, fundamentalmente Gran Bretaña, los capitales, los bienes manufacturados, las mercancías de desarrollo industrial, el combustible que necesitamos. La Argentina, en términos de intercambio, es decir, la relación del intercambio tiene un coeficiente. ¿Cuántas toneladas de determinado cereal o cuántos cueros o cuántos kilos de chile beef tengo que tener para consumir X productos industriales? Esos términos de intercambio se fueron deteriorando en contra de la Argentina. Es decir, los precios de los, llamaríamos hoy commodity, bajaron, fueron a una tendencia a la baja. La Argentina tuvo periodos no solo de caída de los precios, sino que además el mercado mundial se cerraba. ¿Por qué? Porque nuestros clientes le empezaron a comprar a otros. El proceso de la crisis del capitalismo genera un cierre de Gran Bretaña, que era nuestro principal consumidor, sobre sus ex colonias, la Commonwealth. Entonces, ese es el efecto más grave que se causa en el año 30. Bien, la Argentina, ¿hasta acá va bien, Tomás? Sí, lo voy siguiendo, sí. Bueno, a partir de 1913 y después con la guerra, la Argentina pierde un montón de exportación, tiene una gran caída, y ahí se produce en el capitalismo argentino una cantidad de procesos. El primero, que llegamos a la frontera agrícola. No podemos expandir nuestra producción para tener más excedente en relación a nuestro crecimiento vegetativo y hasta nuestras necesidades. Por lo tanto, ahí ya se deterioran los términos de intercambio. La Argentina, con la guerra, con la Primera Guerra, empieza a sustituir importaciones. Reemplaza partes del ferrocarril, hay talleres que crecen, siempre con costos mayores, con mayor precariedad, utilizando industria bastante descartada por obsoleta en los países desarrollados. Bueno, la cuestión que Argentina empieza a tener un crecimiento, pero el Estado no tiene ninguna línea estratégica para sostener ese crecimiento de industrialización. La pregunta es, ¿por qué? Porque para la Argentina, en cualquier momento, producir internamente lo que antes se compraba por importación era crearle un gravamen extra al trabajador. El trabajador iba a tener que pagar un sobrecosto, porque la industria
hasta que se consolida, hasta que amortiza la inversión de capital para fabricar en serie con los mismos costos de la producción desarrollada de los países centrales, tiene que pagar más. Esta es la raíz del problema. ¿Por qué los socialistas, los radicales, todos eran en realidad librecambistas? Porque defendían los intereses de los bolsillos de los trabajadores, que decían, tengo que comprar una caja de fósforo, tengo que comprar una pala, tengo que comprar cualquier cosa. Era más barato comprársela a Gran Bretaña, a Alemania o a cualquier país desarrollado que comprarla en la producción. Algunas no habían, pero cuando empezamos a sustituir, esos costos eran más altos. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Sí. Y acá no estamos tocando el tema calidad, estamos tocando costos de lo que significa tener una revolución industrial. La Argentina tuvo una sustitución de importaciones sin revolución industrial, es decir, no tenía producción de mineral de hierro, no tenía el management, no tenía la tecnología, no tenía el combustible. Entonces, todo era producción más cara. ¿Qué dice este texto? Cuando empieza la sustitución de los años 30, por obligación, porque se cierra el mercado, obviamente en los años 20 nosotros ya teníamos un montón de industrias que, sabiendo que acá había un mercado, escuchen, sabiendo que acá había un mercado consumidor en la Argentina, que había un crecimiento demográfico, en vez de exportarnos por el Atlántico, por el Pacífico, venían e instalaban una sucursal y producían acá lo que nos vendían antes. Y desde acá exportaban a otro lugar. Pero eran fábricas Firestone, Goodyear, Ford, etc. Es Dusilo, etc. En los años 20 y 30 vinieron las 40, 50, 60 principales industrias que todos nosotros nos conocemos el nombre, porque siguen funcionando la mayoría de ellas. Venían y producían acá. Acá el problema es que esas fábricas, acá en la Argentina, producían con costos más altos. ¿Se entiende? Porque el mercado es más chico. Por lo tanto, la unidad productiva, y esto es una cuestión económica, es una ecuación. Esto es lo que está diciendo el texto. ¿Cómo podría hacerse para que Argentina tuviese un desarrollo cualitativo superior? Es decir, para tener un desarrollo industrial. Entonces, lo que aparecen acá como alternativas es, aumentemos los salarios y va a haber más consumo. Exportemos al exterior. Entonces, a mí me parece interesante, no por todo lo que dice ese texto, sino por la primera cuestión. Estaban estudiando las condiciones. 2, se está hablando del salario como una variable, ya no hace ruido, se está hablando del salario como una variable que modifica la estructura de redistribución de la producción industrial. Eso es muy importante, ¿no? Estaba en el pensamiento de los industriales, estaba en el pensamiento de las empresas, obviamente, y eso me parece importante. Y lo otro que decía yo recién, hasta estuvo la idea de exportar bienes de la industria liviana a países limítrofes y algunos a Sudáfrica. Se hizo durante un tiempo. Bien. Profesor. Sí, me levantaron la mano varias y yo seguí. Ahí concluí. Decime, Tomás. No, que entonces hay una relación entre cuanto más alto el salario, mayor el nivel de consumo y a la vez el salario, más ganancias. Pero a la vez es como dice Adamowski, que cuanto más ocupado esté las clases sociales bajas consumiendo, menos van a estar pensando en sentimientos de solidaridad de clase y unidad colectiva que puedan alterar el orden existente. Entonces, mientras el trabajador, o sea, dicho de otra manera, mientras el trabajador, cuanto más ocupado esté trabajando para generar ganancia para sí mismo y a la vez esa ganancia usarla para consumir, mantiene una participación en el ciclo económico que impide que se puedan unificar entre ellos y que puedan desarrollar un sentimiento de solidaridad de clase que le permita como rebelarse ante eso, ¿no? Pero claro, está bien, Tomás, pero me metiste en Adamowski en el tema de cuán revolucionario o no se torna la clase obrera cuando es economicista. A ver, lo voy a decir una vez y después avanzamos. Para todos los clasistas, comunistas, ahora después trotskistas, y para los socialistas, digamos, internacionalistas, los reformistas, los burócratas sindicalistas y después los peronistas, todos eran antirrevolucionarios. ¿Por qué? Porque lo que tendían era generar un ciclo de satisfacción de las necesidades de los trabajadores en el ascenso social y en el consumo. Entonces, a esto se le llamó economicismo. Sindicalmente, los sindicatos que son economicistas quieren que el ciclo económico permanezca y crezca para que los trabajadores obtengan mayores beneficios. Obviamente eso es
en términos funcionalistas, el cierre del capitalismo. Yo diría que acá tenemos que empezar a hablar, bueno, pero para más adelante, en qué medida los peronistas pensaban que esto era el mundo feliz, ¿entienden? Lo vamos a mirar desde el lugar de qué decían los revolucionarios del peronismo o de los reformistas. Es así, Tomás, es así. En la medida que los trabajadores quieren mejorar sus condiciones, obviamente dejan de pensar en términos, pero no todo, digamos, ¿no? También hay que pensar en una radicalización ideológica por conciencia revolucionaria, digamos. Bueno, una de las cosas que, si subimos un poquito en el esquema, ahí aparece el incipiente cambio económico con el Plan Pinedo, que está ahí. Yo les diría que este esquema incalificable lo usen por lo menos como un registro que nos quede para la unidad, ¿no? Bien, yo el otro día les decía en forma bastante desorganizada qué había implicado el pensamiento Pinedo. Pinedo, digamos, lo putean de todas las tribunas, de la tribuna del radicalismo, la del socialismo que había abandonado, porque después el tipo directamente se afilia al Partido Demócrata, o sea, se hace conservador para los años 40 y venía del socialismo. ¿Se acuerdan? Socialismo independiente, Repetto, Di Tommaso y Pinedo. Bueno, es como ministro de Economía, lleva a cabo un desarrollo bastante exitoso durante Agustín P. Justo y después en la segunda etapa, iniciada la Segunda Guerra Mundial, viene un periodo obviamente muy crítico para la economía donde se piensa nuevamente el desarrollo estratégico. Hay dos personas que hay que acordarse de muchas, pero digo, las dos fundamentales, Pinedo y Prebisch, ¿no? Que es un economista argentino que después va a ir a trabajar fuera de la Argentina mucho tiempo. Bueno, el famoso Plan Pinedo decía esto. Se los voy a leer del texto que no es obligatorio, Historia de la Industria en la Argentina. Después se los paso por un escaneo. Página 194, 195 y un pedacito de la 196. Dice Bellini, Federico Pinedo presentó en noviembre de 1940 el Plan de Reactivación Económica. El Plan Pinedo incluía un conjunto de medidas de naturaleza anticíclica para limitar el impacto de la caída de las exportaciones y de la crisis de la balanza de pagos. Hago un punto acá. ¿Alguien me puede decir qué entiende como política anticíclica? No sé, a ver, perdón. De ciclo, cíclica, se me ocurre, capaz. A ver, cualquier cosa. lo que se me ocurre pensar es que si la economía capitalista tiene ciclos de crisis, que se está refiriendo a eso. ¿O no? Claro. No, está bien, sí. ¿Qué tiene que ver con la aceleración y desaceleración, Juan? ¿No tiene que ver con lo del New Deal? Economista. Sí, ¿no lo estudiaron en economía? ¿Tiene que ver con lo de Keynes, profesor? Sí, el keynesianismo es básicamente un pensamiento económico del capitalismo que plantea cómo salir de la crisis. A ver, digamos, el fin del concurrencismo o de la etapa del libre cambio, de la etapa de libre competencia teórica con la Primera Guerra Mundial, genera un periodo de estudio económico sobre la base de que el capitalismo estaba sometido. A ver, si el capitalismo es libre concurrencia, es decir, oferta y demanda, y de ahí surgen los precios, pero lo que obviamente demostró el capitalismo, que tiende a la concentración del capital y a la formación de monopolios y oligopolios, está claro que no hay posibilidad de planificación en el mercado. Y por lo tanto va a haber un periodo de sobreproducción que traiga necesariamente un periodo de detención de la máquina, porque eso provoca caída de los precios. Entonces, claramente, bueno, en esto yo no voy a hablar de clásico, porque no lo tengo tan claro como para hablar de teoría económica, pero sí está claro que todos los estados aprendieron después de la crisis del 29 a que el Estado tiene que planificar. Por eso los estados capitalistas tenían un pensamiento estratégico en donde lo anticíclico implicaba tener reservas pensadas para estas fluctuaciones del mercado mundial. Por ejemplo,
por volumen o por caída de los precios, ¿no? Bueno, estas medidas anticíclicas generalmente para los pensadores liberales eran heterodoxas, porque iban en contra de cierta pureza, digamos, del gasto, ¿entiendes? Generaban distorsiones en el proceso de no... Los liberales dicen, el Estado tiene que intervenir lo menos posible en el proceso económico. Bueno, estas políticas anticíclicas decían lo contrario. El Estado tiene que intervenir con herramientas nuevas, monetarias, fiscales, expansivas, en el proceso para evitar un mayor graven o una mayor caída en el proceso depresivo. Hay proceso expansivo, proceso depresivo. Bueno, entonces, en primer término, se ampliaría el programa de adquisición estatal de las cosechas por medio de la Junta Nacional de Granos, lo que permitiría evitar la caída del ingreso del sector rural y sus efectos depresivos sobre el mercado doméstico. Además, para prevenir la desocupación urbana, se alentaría la construcción de viviendas populares. Paro ahí. Entonces, el Estado lo que está diciendo es, si, escuchen, si hay sobreproducción, o sea, a ver, ¿cómo lo digo? Uno no sabe cuándo hay sobreproducción. A ver si yo tengo una, no sé, 15 hectáreas de ciruelo y tengo una buena cosecha y, no sé, por decirlo, aleatoriamente el mercado consumidor de ciruela dice, no, voy a comer banana. Entonces, la verdad que lo que va a pasar es que las ciruelas se las voy a tirar a la gente, van a valer mucho menos que si hubiese fuerte demanda de ciruela. Entonces lo digo de forma bastante absurda, pero ¿qué es lo que estaba diciendo el Estado? Ante la pérdida que generaban las fluctuaciones de los precios y las caídas en las exportaciones, el Estado le iba a comprar la producción a determinadas producciones regionales, agrícolas sobre todo, para que no cayera el precio sostén, para que los productores supieran que por lo menos el precio iba a tener un mínimo sostén y no iban a quebrar. Y que esto no generara también distorsiones en la cadena del consumo, ¿no? Para abajo o para arriba es esto, ¿no? Porque lo mismo, cuando pasa que un producto desaparece, si el Estado no tomó prevención de tener algún método para que la sobreproducción del año anterior esté conservada a los valores razonables, lo que puede haber es una especulación y entonces un producto puede alterar su precio, cosa que vemos nosotros ahora, ¿no? Con algunos productos. Profesor, absorber oferta y subvencionar demanda. ¿Sería? Exactamente, exactamente, ¿no? Lo que hacen muchos sectores ahora, en vez de tener, como no tienen una junta, lo que hacen es tiran al río una buena parte de la producción porque eso les va a hacer ganar más con el aumento del precio de un volumen menor. Bueno. Eso por un lado, las juntas nacionales, pero para decirlo fácil era, el Estado iba a crear una entidad que iba a mediar entre los productores para establecer un precio. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Esto es anterior al peronismo y después obviamente forma parte de todo el pensamiento nacionalista económico y peronista, las juntas nacionales. Es más, yo diría, todas las juntas nacionales, Perón las agrupa en una entidad mucho más poderosa y la llama Instituto Argentino de Promoción Industrial, IAPI. Es decir, no solamente tengo un precio sostén para los productores, sino que de hecho sé que el sobreprecio lo va a usar el Estado en un sentido estratégico, promover la industria liviana, con créditos baratos, ¿no? Pero digo, la primer parte de ese proceso de pensamiento peronista se anticipa en este plan, en una medida. Lo mismo que el tema de la desocupación con los barrios populares, ¿no? Sigo. Este programa ayudaría a atenuar el déficit habitacional, generaría empleo y al mismo tiempo no demandaría nuevas importaciones, ya que la mayoría de los materiales de construcción se producían en el país. Por último, este plan proponía alentar la inversión en el sector industrial mediante un sistema de crédito a mediano y largo plazo. Para alcanzar estos objetivos, el gobierno propuso la creación de un organismo financiero en el Banco Central que tendría como atribución convertir los depósitos de corto plazo en manos de la banca comercial en préstamos a largo plazo. Es decir, dentro del Banco Central ahora iba a haber un organismo
que lo iba a manejar el Ejecutivo, que lo que iba a determinar era el redireccionamiento de los ahorros de los argentinos para extender el plazo y prestarlo, atenuando las dificultades de los que quisieran invertir. Entonces acá tenemos, fíjense, medidas de tipo intervencionista en el caso de los precios, la creación de junta de grano, medidas de tipo promoción desde el Estado, ¿no? Gestación, la creación de obra pública, en este caso de viviendas, y en este caso medidas financieras, ¿no? Para el crédito. En conjunto, perdón, me fui. Este organismo, estamos hablando de la entidad que está dentro del Banco Central, este organismo proveería los fondos a los bancos privados u oficiales que serían los encargados de conceder los créditos, aunque el Banco Central asumiría la responsabilidad ante los depositantes. Es decir, si perdían los que habían puesto la guita en el banco comercial, ahora el Banco Central le iba a conceder esto, ¿no? O sea, por primera vez el Estado ya garantizaba un proceso, ¿entienden? O sea, un capitalismo en donde el Estado no estaba ausente, sino que el capitalismo estaba garantizado por el Estado como último nivel, digamos, para evitar la quiebra. En conjunto, el Plan Pinedo preveía una inversión de 1.050 millones de pesos, de los cuales solo 50 millones serían destinados al crédito industrial de mediano y largo plazo, es decir, poco menos del 5% del total. Esto último revela que el lugar pensado para la industria era muy menor. Más importante aún, el programa no contenía un análisis sobre la situación del sector manufacturero ni de su posible impacto en términos productivos y ocupacionales. Tampoco presentaba un perfil industrial deseable para la Argentina. Incluso en lo referido al aliento de las exportaciones de productos no tradicionales como manufacturas, nada se decía sobre las posibilidades de su colocación en los mercados externos. En realidad, predominaba un enfoque que reconocía el papel de la industria como rueda menor de la economía argentina y como un sector que podría, con las políticas adecuadas, resolver parcialmente los problemas de coyuntura. Profe, los créditos, lo que hablan los créditos para la industria, ¿era para pequeñas y medianas empresas o hablaba de empresas grandes? Porque después en el peronismo fue una parte estatal y otra parte de empresas grandes. No, acá no, la verdad que no, habría que meterse dentro del Plan Pinedo, pero de cualquier manera, vamos a decirlo por partes. Luciano, no lo sé eso, estimo que esto era pensado en pequeñas industrias, pero era un 5% para la industria. Lo último que dice Bellini respecto del Plan Pinedo, ¿cuál es? La teoría de Bellini, la hipótesis del libro de Bellini, ¿cuál es? Que la industrialización por sustitución de importaciones en los años 30, acá estamos hablando ya del año 40, creció más allá de una estrategia estatal. Es decir, fue más bien la resolución de un problema de no poder de no poder importar porque no se podía exportar todo lo necesario. Volvamos. Es como un proteccionismo, es un proteccionismo involuntario, algo así. Exactamente. Es por la propia dinámica, digamos, se da. Vamos a decirlo así. La restauración oligárquica deja que la industrialización crezca necesariamente no como su línea fundamental de promoción de la industria, sino que ocurre por la necesidad de gastar menos divisas en las importaciones, porque lo que ha hecho es caer las exportaciones. Están luchando por sostener la rueda mayor. La rueda mayor para el modelo seguía siendo la carne, los productos, los cereales, pero fundamentalmente va a ser la carne de la que obtienen mayor renta. ¿Se acuerdan que hablamos que en la alianza de clases, entonces, el socio mayor es este sector primario, que sigue siendo el dueño de la pelota, pero ahora deja que la rueda menor que está aliada con él sean estos empresarios productores de manufactura, y podríamos decir, por añadidura, aparece como sujeto actor muy importante en la mirada que hace Murmi Supertantiero
estos gremios de la vieja guardia sindical que se van empoderando, diríamos hoy, ¿no? Van teniendo un marco de, a ver, crecimiento de los trabajadores afiliados. Después hay unos numeritos que son fantásticos. Digo, ¿vieron cuando uno habla de números? Digo, ¿cuántos trabajadores había afiliado, por ejemplo, ¿no? en los años 20, cuántos en los años 40 y cuántos después cuando el peronismo se hace poderoso, digamos, 47, 48? Los números se multiplican por 10, digamos, ¿no? ¿Entienden? Pero para esta época, si no recuerdo mal, los obreros afiliados pasan de 200 y pico mil a 500 mil, digamos, una cosa por el estilo. Después, con el peronismo, ya cobran carácter de millones, ¿no? Empieza a tener una amplitud y, por lo tanto, escuchen, la sindicalización de los trabajadores implicaba una formalización del sistema de trabajo, de la industria, obviamente, y del Estado como garantía de la cuestión. Bueno, entonces, me parecía importante tener esto como referencia de lo que el Plan Pinedo había puesto en la agenda, no porque esto no fue llevado a cabo, se presentó en el Congreso y fue rechazado. Así que esto no formó parte de la acción del Estado. Siguió habiendo medidas desarticuladas, algunas financieras, algunas en favor de los precios sostén, pero esto no fue, obviamente, votado en el Congreso. Bien. Juan, pregunta. Dale. Acá todavía en este momento, en este punto, no hay agregado de valor sobre la exportación de carne, por ejemplo, o de cereal. Es todo en bruto, digamos. Todo es una muy buena pregunta de historia económica. Qué bueno que me hacen preguntas de historia económica, porque vieron que la historia económica es una historia, ¿no? Salvo cuando... Es muy linda la historia de política económica, ¿no? O de economía política, historia de la economía política, así cómo los gobiernos fueron distribuyendo y arbitraron el quilombo de la redistribución de la renta. Es una pregunta fantástica. No me acuerdo, pero va incrementándose el valor, digamos. Para decirlo fácil, en las exportaciones no tanto, pero si uno tiene algunos rubros como el frigorífico, cuando vos ves los números de los censos de la UIA y del Estado, se hicieron censos creo que en el año 35 y después en el año 46, censos industriales, el frigorífico aparece porque es una industria. Entonces, el frigorífico tiene un agregado de valor que uno diría es un desmontado. Bueno, pero aparece como una industria y es pesadísima porque, digamos, tiene un volumen gigantesco. Sin embargo, sobre estas otras industrias estratégicas, por ejemplo, el algodón y la lana, la Argentina empezó a agregar valor, pero en general quedó en el mercado interno. Por ejemplo, para los primeros años 40, la Argentina había sustituido, creo que el 80 o el 90% de los productos terminados en lana y en algodón. O sea, ¿se acuerdan las camisetas que traían los primeros veleros británicos? Bueno, para los años 40, se finit. El algodón en el Chaco, había hilanderías nuestras, grandes, ¿no? Grafa. Es decir, ahí es lindo seguir las líneas, si les interesa la historia económica, de algunas estructuras poderosísimas. A mí me agarra cierta melancolía, ¿no? Yo soy técnico mecánico, trabajé en industria textil. Las industrias textiles que hubo en Argentina, algunas industrias metalmecánicas, eran áreas inconmensurables. Piensen en 2 o 3 hectáreas cubiertas. O sea, 3 manzanas de fábrica y de ñatos y ñatas laburando. Fenomenal. Bueno, eso fue en alguna medida para darle una gráfica, eso fue el peronismo. Y dentro de ese lugar, miles de trabajadores organizados como un hormiguero en donde había una asamblea de delegados y había una jerarquía de delegados y había una estructura de reclamo que revertía sobre una línea estatal que llegaba a Perón. Esa es una estructura, si ustedes quieren, de la famosa columna vertebral del movimiento, ¿no? Pero ahora se está gestando, digamos, en los años 30 y 40 se va gestando con esta burocratización, ¿no? Lo que me parece acá fantástico, mirá dónde me fui, ¿no? De tu pregunta. Lo que es fantástico pensar acá es cómo Perón articuló y construyó la alianza con esa vieja guardia sindical entre el año 43
y en el año 47 se los había comido en un pancho. Sí, ¿quién me preguntó? Disculpen la metáfora, es la hora, ¿no? Por eso. Ernesto. Sí, yo te quería hacer una consulta. Siempre basándonos en este periodo, ¿no? En el periodo del 30 al 40, en esta década, o 43, ponele. Bueno, nosotros estamos hablando o sea, creo suponer que estamos hablando todo de la región de la llanura pampeana, a lo sumo del litoral, o sea, de Santa Fe, Entre los Ríos, Corrientes. ¿Qué pasaba con las economías regionales? ¿Qué pasaba con la zona de Cuyo, la zona del NEA, del NOA? Porque, o sea, si bien vos estuviste contando recién que se empiezan a asentar las primeras fábricas o las protofábricas o los primeros talleres en toda la zona sur del conurbano, ¿qué pasaba en la zona en las otras regiones del país? ¿Tiene ese mismo crecimiento que en Buenos Aires o no? Sobre todo viniendo de la época de la oligarquía, ¿no? Hace un par de clases, Ernesto, hace un par de clases, no debes haber estado, hablamos de esto, de que había habido un gran crecimiento de las economías regionales. Por ejemplo, hablamos del algodón en Chaco, que generaba un movimiento interregional, la zafra era otra, digamos, había una industria yerbatera también de bastante importancia. Algunas industrias, como por ejemplo el curtido de cuero, desapareció de Salta, pero vino al conurbano, a la región de Avellaneda, Lanús, al Riachuelo. Pero bueno, el azúcar fue muy importante para Jujuy y Tucumán. Y esto es importante que lo retengan, porque en los años 60, cuando Onganía levanta los ingenios que eran subsidiados por el Estado, se arma flor de despelote y la pobreza en Tucumán crece a tal punto que el ERP elige Tucumán, no porque solamente hay monte y desde ahí se puede organizar una guerrilla, sino porque ahí la cubierta de afiliación de pauperización y de solidaridad de los pauperizados y reprimidos era muy importante. Entonces, Tucumán es un centro, Chaco es otro lugar, y bueno, la región vitivinícola tuvo siempre subsidios, porque el vino tenía mucha competencia y las distancias de la región vitícola con los centros de consumo era muy, muy extensa. Recién el vino y todos los derivados tiene una instalación en la Argentina muy, pero muy trabajosa en los últimos 30, 40 años. Pero de cualquier manera, una industria poderosa también de frutas. Y después está la región obviamente, del Río Negro, del Alto Valle, que también tiene un crecimiento de la producción. Ahora, lo que estoy diciendo del envasado, de la región de manufactura y todo esto, es muy importante. La otra es la lana. Y finalmente, bueno, también aparece, si queremos hablar en términos extractivos, el petróleo en el sur, aparece el cemento, gran extracción de cementos. No todo estaba basado exclusivamente en el desarrollo de las conurbaciones urbanas. Termino, déjenme que terminamos con este esquemita, escuchen. ¿Dónde tenemos que meter todo este despelote económico, esta crisis? Bueno, lo tenemos que meter no solo en la restauración oligárquico-conservadora, que sabemos que intentaba ampararse en el abrazo con Gran Bretaña, sino en una puja mundial entre el capitalismo británico decadente, que estaba periclitando, y el capitalismo ascendente de los Estados Unidos, que estaba tratando de penetrar en todos los espacios. Entonces, ahí me parece que un índice muy interesante es ver la incidencia de la penetración del capital imperialista en la Argentina, a partir de un gran desarrollo de la inversión, desde los años 20 en adelante. Pero en este periodo hay una intensa inversión norteamericana. Y esto trae toda una cola diplomática. Los americanos están también invirtiendo, y eso va a tener como consecuencia una política diplomática que, cercano a la guerra, va a generar una presión. Esa presión también es un elemento fundamental para pensar cómo en el ejército se establecían dos líneas de pensamiento. Una estratégica,
¿con quién nos aliamos en virtud de lo que no tenemos? No tenemos combustible, necesitamos hierro y acero, y esa es la estrategia de defensa, una. La otra, ¿cómo defendemos la frontera en un país que se desarticula porque la producción es crecientemente urbana? ¿Cómo repoblamos la frontera? Ahí Perón tiene muchos libros donde dice cosas muy interesantes, y entonces el ejército se piensa, escuchen, el ejército se piensa a partir de estas logias, sobre todo la nacionalista, como una plus burguesía nacional. Es decir, el ejército se piensa como el gestor de una política de inversión que está por encima de la conciencia burguesa. Entiende que los burgueses no van a tener este pensamiento estratégico porque dan por hecho que la burguesía nacional no la ha tenido en la Argentina. Entonces, ahí aparece un elemento muy interesante, que es, ¿quién es Perón, Mercante, Ábalos? ¿Quiénes son estos tipos que ahora se creen que ellos van a diseñar una estrategia y son los que mandan? La llamada revolución nacionalista del 4 de junio del 43 implica concebir que ese sujeto político, logia militar, ahora GO, pero antes había una logia liberal de Justo y hubo una logia, y existía una logia radical, irigoyenista en el ejército, pensaban la política, como dijimos con Ruquier, ¿se acuerdan del pretorianismo? Pensaban la política como un área en la que tenían que definir estratégicamente. La del 4 de junio, que es el GO, pensando desde un año y pico antes, establece claramente la línea estratégica frente al avance norteamericano. Es decir, hay una mirada respecto del avance norteamericano y no porque sí, esa logia se va a posicionar en la Segunda Guerra favorable al eje. Uno podría decir acá, en términos económicos y estratégicos, esa logia, la logia nacionalista de la que va a salir Perón, establece que el mejor mecanismo de defensa de los intereses de la economía argentina, del posicionamiento geopolítico de Argentina, lo podía dar un mundo en donde la gran potencia fuese derrotada. Estas especulaciones, quítenle el marco ideológico que podemos tener nosotros pensando Moscú o Nueva York, ¿entienden? O Roma, o Berlín, o Tokio. Digo, pensando en términos estratégicos, porque había mucho de pragmatismo en el pensamiento peronista, más allá de que todos tendrían su corazoncito, obviamente, y que el ejército era una entidad súper germanizada, había sido creada bajo valores prusianos, ¿no? Tenía un mito de fundación que era claramente prusiano. Perón dice, que nadie lo, pero ¿por qué no creerle? Que él tenía en su mesa de luz 3 libros, ¿no? Von der Goltz, Clausewitz y Plutarco, ¿no? Digamos, pero tenía ahí 2 alemanes del carajo, ¿no? Que hablaban de la guerra como la continuidad de la política. Entonces, digo, no hay por qué, mejor dicho, no hay por qué no. Hay que pensar al ejército como un actor que va creciendo en estos años 40, yo diría un poco antes, ya desde que la Guerra Civil Española estalla, la Argentina se convierte en un teatro de pensamiento estratégico respecto de en qué bando posicionarse. No es menor el triunfo de Franco, así como no es menor que todos aquellos que pensaban la democracia cerca del bando republicano empiecen a desarticularse a medida que, digamos, que interviene en la Guerra Civil Española el bando comunista y toma el control de la guerra. Eso afecta y en mucho el posicionamiento de los sectores del ejército y de la derecha nacionalista de la Iglesia, que siguen siendo instituciones fundamentales en el pensamiento que va creciendo. ¿Cuál es el pensamiento que va creciendo en estos años? Que es dominante el nacionalismo. ¿Sí? Bien, esto lo vamos a dejar para la clase que viene. El nacionalismo, vamos a nombrar autores, niatos que escribían, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense que acá yo puse clima nacionalista, guerra y ejército, guerra civil española, aliados, eje, avance de la influencia totalitaria, ¿no? Y arriba puse lo que ya hablamos, ¿no? Pacto Roca-Runcio y demás. Bueno, en el otro esquema que yo les puse, aparece ahí 2 estructuras, en un caso estado interventor, en el otro caso, en el caso estado de bienestar, como 2 puntos de la secuencia entre el año 30 y el 55.
Dejemos por acá, redondeemos, respondo a alguna pregunta. Leila no es así con la cabeza diciendo que pare de hablar este tipo de una vez. No, quería preguntar algo y me olvidé. Adelante, que era. Leila, adelante. No, creo que la pregunta era, cuando estabas hablando del ejército recién, si el ejército adopta una postura porque considera que la burguesía no lo hace, porque a la burguesía le falta esa postura, algo así, no sé si lo entendí bien. Sí. Ahora, uno de los principios, escuchen, uno de los principios del liberalismo, perdón, la milanesa que me está atravesando uno de los principios del nacionalismo es el siguiente. Hay dos enemigos al que hay que vencer. Un enemigo dio su triunfo en 1789 y se convirtió en el liberalismo materialista, ateo, que no tiene conciencia nacional. Entonces, la burguesía liberal es nuestro enemigo y la tenemos que terminar. Ese nacionalismo que dice, esa burguesía se sirve de la ley Sáenz Peña, se sirve del número, se sirve de la demagogia, se sirve del dinero para establecer un mecanismo que en realidad es deleterio, que no representa los intereses de la patria. Por el otro extremo, tienen al otro demonio, que es, obviamente, el colectivismo ateo, materialista, que también es su enemigo. Por lo tanto, hay una cosa muy interesante que por lo general no se lo enseña hacia los pibes, ¿no? El fascismo y después el nazismo se presentan como revolucionarios. ¿De quién? Y, digamos, ellos, en el fondo, uno podría pensar que son contrarrevolucionarios, pero se presentan como revolucionarios. Tienen que derrotar a la revolución burguesa, que ya tiene tiempo en el poder, y tienen que derrotar a la revolución comunista, ¿no? Por lo tanto, son anticomunistas y antiliberales. Ese es el clima de época. Obviamente, si uno lee a Baldrich o a Juan Carulla o a Ernesto Palacio, o si lee, como vamos a leer la próxima, a Fresco, a uno se le paran los pelos. Pero obviamente no todos eran así. El clima era nacionalista y debajo de esas líneas que eran muy radicales, existía un clima en donde el Estado, como organismo que equilibraba el proceso social, crecía en su valor. Yo diría, el burocratismo estatalista, corporativo, crecía, no era visto de manera, digamos, distorsiva. Crecía la necesidad de una influencia de la Iglesia en el Estado, contrariamente a lo que había pasado desde, ¿se acuerdan del periodo de secularización roquista en adelante? La Iglesia avanza poderosamente y está cerca del ejército y está cerca de este pensamiento estatal. En fin, entonces, uno de los presupuestos es que el sistema político está desnaturalizado, está desvirtuado, por lo tanto la ley Sáenz Peña y el voto, tal como lo pensamos nosotros, no existía. El fraude patriótico era un consenso dentro de la élite, porque en realidad la ley Sáenz Peña, en todo caso, había que hacerla fungir como un elemento, pero en realidad el nacionalismo pensaba que ni siquiera eso, lo que se empieza a pensar como el Estado razonablemente a conseguir por los nacionalistas es una dictadura. Escuchen, porque es llamativo, Ernesto Palacio, que es un poco el que en algún momento prefigura el peronismo, en sus textos, en un periódico que tenía, llamado Nuevo Orden, dice, una dictadura popular. Una dictadura, un jefe, una pequeña élite que distribuya y un pueblo con relación con ese jefe. Esto lo veían, la mayoría veía que el mejor esquema era el de Franco, porque en general, como tenían ese pensamiento, tenía una influencia muy, muy potente de la Iglesia en los años, en el fines de los 30, ni hablar. Entonces, Franco era claramente el caudillo cristiano. Y bueno, pero había sectores que eran muy fascistas y hubo sectores minoritarios que eran nazis. Pero la mayoría nadaba en un nacionalismo. Como yo les dije la vez pasada, podemos ver un nacionalismo muy patricio, aristocrático y antipopular, por ejemplo, Ibarguren y la Susta, y un nacionalismo antiimperialista y popular que va a ser Jaureche, Homero Mansi, Scalabrini Ortiz, que se van a acercar
a fines de los 30, pero en principio de los 40 se van a acercar a las posiciones del peronismo, porque el radicalismo irigoyenista se diluyó y el radicalismo quedó en manos de los antipersonalistas por un lado y de Alvear por otro hasta que se muere, ¿no? Año 42. Bueno, lo dejamos acá. ¿Sí? Perdón, Vale estaba levantando la mano. Adelante la mano levantada. La anoto y arrancamos la clase que viene con la pregunta. No, dale, Valeria. No, dale. no. Así. La hago cortita, dale. No, porque en realidad es algo. Lo que no termino como de comprender es. No, entonces no. Si no lo comprendiste, vamos, dale. No, más en general, políticamente. ¿Por qué entonces se entiende como que la masa elige a Perón? Porque ante todo este contexto pareciera como que él es el que elige aprovechar, digo, toda esta antesala que nos venís contando. Digo, es algo que hasta ahora entonces lo tenía como asumido mal. ¿Se entiende la pregunta? Me perdí. Estás haciendo un presupuesto de lo que va a No, pasar. con todo esto de Pinedo que nos venís contando, Sí. digo, no son entonces bases que se inician en el peronismo, sino que recoge el peronismo. Exactamente. Ok. Ahora, digo, escuchen una cosa, y con esto sí termino. Perón va a llamar durante toda su vida al 4 de junio revolución, no golpe. Nadie entiende. Revolución nacionalista, 4 de junio. Perón asume su presidencia legal, o sea, cuando fue elegido, el 4 de junio del 46. Podría haber asumido el 25 de mayo o el 9 de julio. Eligió el 4 de junio porque para él era un momento de corte con un proceso fraudulento y se inauguraba un periodo. Y él hablaba de la revolución nacionalista, igual que todos sus contemporáneos, los cercanos al peronismo, ¿no? Bueno, gente, ahora sí. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao,